muchos de ustedes tienen hijos. Bueno, yo tengo un bebé de 18 meses y quisiera hacer un poco el comparativo de cómo una aplicación crítica de negocio puede llegar a ser el hijo que nosotros necesitamos proteger. Y existe una expresión que dice que nuestro primer hijo es hecho de cristal, nuestro segundo hijo de madera y nuestro tercer hijo de concreto. Y esto es porque realmente cuando somos padres primerizos, nuestro primer hijo es de cristal. Necesitamos cuidarlo, necesitamos protegerlo. Y al igual que el desarrollo de software pasa por una serie de fases: planeamiento, desarrollo, prueba funcional, hasta la disponibilidad general, hasta el momento en que nace nuestro hijo. Y si bien cada una de estas fases tiene desafíos a nivel de seguridad, diferentes problemas, no es sino hasta el día 2 en que realmente nos vemos muy complicados. Porque es el día en el cual estábamos en la clínica todo muy bien, nuestro hijo estaba bien cuidado por las enfermeras, por los doctores, no teníamos muchas preocupaciones, vivíamos en un ambiente seguro, pero luego llega el día del alta de nuestra esposa y nos dicen: ok, llévese a su hijo. Y en ese momento es donde comienzan los problemas, porque tenemos en nuestras manos a un niño muy frágil que debemos de cuidar, y nos preocupamos por cómo darle el mejor ambiente para cuidarlo. Y no sé si ustedes, pero yo empecé a buscar mucha información en internet, y nos empezamos a preocupar los padres primerizos de si está respirando, si no está respirando, si come mucho, si no come mucho, si duerme poco o no. Y empezamos a llenarnos de información porque empezamos a pensar en cada una de las amenazas que puedan ocurrir. Nos centramos en las amenazas y muchas veces consultamos con nuestros familiares, con los doctores, y al principio nos entienden porque somos padres primerizos. Al principio nos pueden decir, nos pueden ayudar, nos pueden indicar, pero luego llega un momento en el cual nos dicen: un momento, detente, cambia tu forma de pensar, no pienses mucho en las amenazas, céntrate en lo que es realmente importante para ti. ¿Y qué es importante para ti? Tu hijo. Y esto es la forma de cómo lo tenemos en la clínica. En la clínica, cuando a nuestros bebés se los llevan para pesarlos o para que la madre pase una noche tranquila, los colocan en una guardería. Y esa guardería es un ambiente totalmente controlado, es un ambiente muy seguro. Hay una política, hay gobernabilidad acerca de la seguridad. Hay un único punto de control de acceso en donde nosotros podemos definir quién puede entrar, quién puede salir, quién se va a llevar a cuál bebé. Y esto mismo es lo que nosotros tenemos que pensar en hacer. Porque imagínense si la clínica no tuviera una guardería, un lugar para bebés. Si no, los bebés estuvieran por todas partes, por todos los lugares del hospital. Esto sería muy inmanejable. Esto nadie lo haría. Y luego, estos controles de seguridad lo llevamos a casa. Cuando tenemos a nuestro bebé, lo ponemos en su cuarto, en su cuna, estamos empezando a enfocarnos en qué necesita nuestro hijo. ¿Qué elementos de seguridad tenemos que controlar? Y al principio es muy fácil, porque es un bebé que duerme, se alimenta, pero luego empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a correr, y nos enfrentamos con muchas otras amenazas. Y aquí es donde nuevamente tenemos que enfocarnos en nuestro hijo. Tenemos que enfocarnos en ver realmente cómo es él, qué necesita, porque no todos los bebés son iguales. Todos son distintos, algunos lloran más, otros menos, algunos comen más, algunos se alimentan menos. Y luego entender cuál es el comportamiento de nuestro hijo y en base a eso, en base a controles, saber en qué momento llamar al doctor. Y he hablado de todo esto porque la verdad es que el comparativo es que la aplicación crítica es como si fuera este bebé y necesitamos asegurarnos. Y a lo largo de toda la exposición vamos a hablar de todos esos conceptos para hacer la similitud. Porque nuestras aplicaciones críticas no están en una guardería. Años atrás hablábamos de un stack monolítico en donde teníamos nuestra aplicación que vivía en una sola pieza de hardware. Y era muy fácil de controlar, porque teníamos dos puntos de seguridad importantes. El primero
un único punto de acceso. Y al tener un único punto de acceso, podíamos colocar elementos de inspección. Y lo otro es que nosotros podemos de alguna manera tener un único tenant, una única aplicación en ese servidor y por lo tanto saber cómo es que se va a comportar esa aplicación. Pero hoy en día las aplicaciones no son así, las aplicaciones son distribuidas. Las aplicaciones que ustedes manejan en su centro de datos, las aplicaciones que tienen que asegurar, están distribuidas por toda una arquitectura plana. Estamos hablando de cientos, miles de aplicaciones que están sobre una infraestructura que con los controles y las políticas de seguridad crear un ambiente del mínimo privilegio, que me trae muchas ventajas. ¿Qué cosa es el mínimo privilegio? No es un concepto nuevo, es un concepto que nació en los años 70. Y eso es lo que nos dice el profesor Salzer. Nos dice que cada programa, cada aplicación, cada sistema y cada usuario que va a acceder al sistema o a esa aplicación debería operar usando el mínimo privilegio necesario para completar su tarea. Es tan simple como eso. Es tan simple como que yo coloque a los bebés en un cuarto cerrado, protegido, con el mínimo privilegio para yo saber quiénes están ingresando o no. Es muy fácil. Pero la gran pregunta es, ¿qué significa el mínimo privilegio? Y no es solamente bloquear. Mínimo privilegio no se trata solamente de establecer políticas de bloqueo. Porque si nosotros vemos cómo va una cadena de ataque, esta es una cadena de ataque común, nosotros podemos observar en las fases del medio que existen tres formas de ataques. La primera de ellas, a nivel de red, es un ataque lateral. ¿Qué significa eso? Que yo de algún modo vulnero algún sistema dentro de mi data center y lateralmente, como yo no tengo ningún tipo de control, yo puedo moverme e infectar otros sistemas. Lo que hemos visto en el gráfico. Y así, de una manera mucho más fácil, moverme lateralmente y empezar a atacar y comprometer otros sistemas. El otro tipo de ataque es lo que tiene que ver con el plano de datos, que es un ataque de abajo hacia arriba, que significa que nosotros buscamos puertos en los switches que están vulnerables, que están mal configurados o que están abiertos. Y aprovechando estos puertos podemos hacer un sniffer de la data o podemos hacer un spoofing de máquinas para poder atacar luego otros sistemas. Y el punto de arriba es algo más complejo, porque viene de arriba hacia abajo y tiene que ver con la aplicación. Yo vulnero la aplicación y luego a través de la aplicación empiezo a hacer ataques. Y lo que nosotros vemos es que este enfoque del mínimo privilegio va desde un plano de datos, desde un ataque del plano de datos que es estático, es granular, no es tan complicado, hasta un ataque más sofisticado que puede ser dinámico o más granular. Y nosotros en cada una de estas fases de ataque necesitamos establecer controles, no bloqueos, controles. Necesitamos, por ejemplo, monitorear, prevenir qué es lo que está pasando en base a la aplicación. Y luego, si es que encontramos algún tipo de ataque o algún sistema comprometido, podemos responder. Pero ¿cuál es el enfoque actual? Y acuérdense cuando hablamos de los padres primerizos que nos preocupamos mucho por las amenazas que están en el entorno. Y el enfoque, el modelo actual, está centrado en pensar, en enfocarse en las amenazas, en lo malo. Salió un nuevo malware, salió un nuevo virus, nuevas vulnerabilidades. Y esto es una tarea incesable, es una tarea de nunca terminar. Por eso es que nunca terminan las firmas de antivirus, porque salen nuevas vulnerabilidades y yo estoy centrándome en las amenazas, en cómo voy a mitigar esas amenazas. Y luego el tema de la remediación es muy complicado, porque mi reacción generalmente es manual, no es automática. Lo que nosotros proponemos es un nuevo modelo, un modelo pensado en la aplicación, en lo bueno, en lo que hace mi aplicación, cómo se comporta mi aplicación. Porque no todas las aplicaciones se comportan del mismo modo. Si yo puedo llegar a determinar cómo es que se comporta mi aplicación, yo disminuyo la superficie de ataque. Yo puedo tener un ambiente de mínimo privilegio que puedo asegurar. Y si existe algún tipo de brecha de seguridad, es mucho más fácil tener algún tipo de
control automatizado o una tarea de automatización para poder reparar eso. Y suena bien, suena muy fácil, pero la verdad es, ¿por qué no hemos hecho esto? ¿Por qué no se implementa este nuevo modelo pensado en la aplicación? ¿Por qué? En primer lugar, porque no tenemos la suficiente comprensión de la aplicación. ¿Cuántos de ustedes conocen personas en sus empresas que conocen la aplicación desde que nació? Cómo trabaja, cómo se integra con la infraestructura. Y aún así, si nos demoráramos mucho tiempo y llegáramos a entender cómo funciona nuestra aplicación, cómo se relaciona con los diferentes elementos de seguridad, esto no va a durar mucho tiempo, porque vivimos en un entorno muy dinámico, muy cambiante. Estamos hablando de una cuarta generación de desarrollo de aplicaciones, contenedores, microservicios. Estamos hablando de ambientes que no solamente están en nuestro data center, tenemos sites alternos, tenemos nube pública. Todo esto cambia. Y pensar en este nuevo modelo de seguridad es muy complejo, no es sencillo. Y más aún, las apuestas son altas. ¿Por qué? Porque si implementamos este nuevo modelo y nos equivocamos, en el mejor caso vamos a inyectar mucha complejidad operacional. Y en el peor caso vamos a causar disrupción de la aplicación. Y esto es lo que nosotros no queremos hacer. Pero la teoría está ahí. La teoría me dice que yo tengo que centrarme en la aplicación para tener un ambiente del mínimo privilegio. Y acá viene la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver con virtualización y la nube? ¿Qué tiene que ver con VMware? Porque generalmente cuando nosotros conversamos con las diferentes áreas de TI, nosotros hablamos con el área de infraestructura, de operaciones, y ellos nos dicen qué bien que son las propiedades que ustedes tienen en virtualización. Tienen propiedades únicas que nos permiten ser más ágiles, más rápidos, tener la tecnología para soportar las aplicaciones que vienen. Perfecto. Ellos nos quieren. ¿Por qué? Porque les facilitamos la vida. Hoy en día crear una máquina virtual es tan solo agarrar una plantilla, clic derecho, clonar, y ya tengo la máquina virtual. Pero ¿qué pasa con seguridad? La gran pregunta que nos hace seguridad es ¿cómo aseguro esto? ¿Cómo aseguro virtualización? Y aquí es donde quiero que ustedes, que son personas de seguridad, cambien el chip, cambien el paradigma de no pensar en virtualización, en cómo voy a asegurarlo, que es válida la pregunta, pero debo de pensar en cómo utilizar las propiedades que nos da virtualización para apalancar seguridad, para apalancar un nuevo modelo. Y les voy a hablar un poco de qué es virtualización.